Sí, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar vamos a desglosar el análisis dramático de los delitos en contra de la administración pública por parte de los particulares. Para esto vamos a tocar los 7 elementos positivos del delito y los 7 elementos negativos. Para esto nuestro equipo se conforma por América Michelle, Grecia Alejandra, Ámbar Joana y Javier Pérez Barro. Buenas tardes, mi nombre es Grecia Menchaca. Yo les hablaré sobre el delito de promoción de conductas ilícitas del artículo penal para el Estado de Hidalgo. En el artículo 310, al particular que promueva la conducta ilícita de un servidor público que se preste para ello o interpósita persona, promueva, gestione la tramitación o resolución ilícita de los negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo o cargo o comisión. Se le impondrá la prisión de 3 meses a 3 años y de 10 días de multa a 50. El sujeto activo es cualquier persona que cometa el delito, o sea, un servidor público. El sujeto pasivo es el Estado. La acción típica es al particular que promueva una conducta ilícita de un servidor público que preste para ello. El objeto del delito es una persona que promueva y gestione la tramitación o resolución ilícita de los negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo. La punibilidad se interpondrá de prisión de 3 meses a 3 años y de 10 días a 50 días de multa. Las circunstancias del delito no especifica tiempo. El modo es el particular que promueva una conducta ilícita de un servidor público que se preste para ello. El lugar en el Estado de Hidalgo. Y las causas de justificación en este delito no existen, agravantes tampoco existen, atenuantes no existen y la duración es instantánea. La conducta es el particular que promueve una conducta ilícita de un servidor público y que se preste para ello. La tipicidad es cuando la conducta se ajusta al tipo penal. Formal o material es formal ya que se gestiona una función pública. Las causas de justificación en este delito no existen y la imputabilidad es quien comete el delito tiene la capacidad para querer o tener el resultado, o sea, del delito. Causas de fuerza mayor no hay. También les hablaré sobre el delito de ultrajes a la autoridad del Código Penal para el Estado de Hidalgo. El artículo 320. Al que por palabra o obra ultraje a una autoridad de un ejercicio de sus funciones o con el motivo de ellas, se le impondrá una prisión de 3 meses a 1 año, de 5 a 25 días de multa. El sujeto activo, cualquier persona que busque ofender a algún funcionario público o agente de la autoridad. El sujeto pasivo, un funcionario público. La acción típica, al que por palabra de obra o ultraje de sus funciones con un motivo de ellas. El objeto del delito, toda acción o expresión ejecutada con el ánimo de denigrar o ofender a la autoridad. Punibilidad de 3 meses a 1 año y de 5 a 25 días de multa. Tiempo, circunstancias del delito, el tiempo no lo especifica. El modo al que por palabra de obra o ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones. El lugar, el Estado de Hidalgo. Causas de justificación no hay, agravantes no existen en este delito, atenuantes no existen en este delito. La duración de este delito es instantánea. La conducta es la acción o expresión denigrada de ofender a algún funcionario público o agente de la autoridad. La tipicidad, cuando la conducta se ajusta a la norma penal. Este delito es formal, ya que pertenece a una función pública, y las causas de justificación no hay, y causas de fuerza mayor tampoco hay en este delito. Gracias. Continuando con el análisis dogmático, pues vamos a tocar el delito de distracción de los recursos públicos, y meramente como una noción genérica de la distracción, pues nos dice que es un término que se usa para describir una desviación de la atención de una parte hacia otra. Pasando a la noción legal, pues en el artículo 312 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, pues nos hace mención sobre que aquel particular que tenga
pues que tenga la custodia legalmente sobre la administración o aplicación de recursos públicos locales, los disponga para sí o para otra persona, legalmente la custodia de la administración o aplicación de recursos públicos locales, los disponga para sí o para otro, les dé una aplicación distinta a la que originalmente se les destinó. Bueno, ya pasando a estos elementos positivos, y tanto positivos como negativos, pues tenemos primeramente la conducta, que va a ser aquella donde cualquier persona que pues esté legalmente facultada para la administración de los recursos públicos públicos locales, le dé otro fin del que originalmente se le tenía designado. Pasando con la ausencia de conducta, pues yo consideré que dentro de este delito y dentro de las clasificaciones que hay en la ausencia de conducta, la única que podría encuadrar en este delito sería el hipnotismo. Los sujetos se dividen en dos, tanto en sujeto pasivo como en sujeto pasivo y activo. Ok. Aquí el sujeto activo puede ser cualquier persona, ya que en el mismo tipo no hace mención sobre una persona específica, como lo vimos en clases anteriores, que por mencionar algún ejemplo era un servidor público. En este caso en el sujeto pasivo, pues es el Estado en su rol como persona moral. En la clasificación de los objetos tenemos tanto el material como el jurídico. Aquí en el objeto jurídico tutelado por el Estado, pues podemos encontrar la seguridad del Estado, y por su parte tenemos el Estado, el material, que es donde recae la acción, que viene siendo también el Estado. La tipicidad pues es típico desde el momento en que la gente o el sujeto activo de este delito, a través de una conducta, pues vulnera la norma penal. A esto se le denomina tipo, a la descripción por el legislador, y pues original, como lo hacía mención anteriormente, aquí la tipicidad va a encuadrar cuando una persona privada, que esté legalmente facultada para poder pues administrar los recursos locales, los use de una forma distinta a lo que originalmente se tenía planeado. Por el lado negativo tenemos a la tipicidad. La tipicidad será aquella cuando no encuadre la conducta del sujeto activo conforme al tipo penal. En este caso, pues la persona no cuadra su conducta con el tipo. Después, en las causas de justificación, igualmente a mi criterio, pues yo puedo decir que no hay ninguna causa de justificación. Para la imputabilidad, pues meramente el sujeto activo debe o necesita tener la capacidad psíquica y entender que sus actos dentro del derecho penal tienen ciertas consecuencias. Su aspecto negativo son las causas de imputabilidad, y pues por obvias razones es lo controvertido a lo anterior, que se podría considerar, y aquí sí se podría considerar una causa de imputabilidad, ya que el agente del delito pues puede sufrir de algún trastorno mental. En la culpabilidad, pues la culpabilidad para este delito, la culpabilidad principalmente se da entre dolo y culpa. Para este delito se da por dolo, y la punibilidad, pues se le aplicará una mitad de la punibilidad prevista en el artículo 308. Y regresando un poquito al artículo 308, nos dice que se le impondrá de 2 a 6 años de prisión. Posteriormente tenemos las atenuantes. Aquí para este delito no aplica, las extenuantes tampoco. Después, pasando al siguiente delito, pues tenemos a la desobediencia y resistencia de particulares. Pues meramente en su noción genérica encontramos que es un acto de no acatar una norma
que se tiene como una obligación para cumplir. En la noción legal, en su artículo 314 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, pues nos estipula que desobediencia y resistencia de particulares será aquella que, al rehusarse sin justa causa prestar un servicio de interés público que la ley obligue o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad. La conducta para este delito pues va a ser que la persona física que se niega a prestar algún servicio de interés público o que desacata un mandato legítimo a la autoridad. Por ausencia de conducta, pues igual dentro de estas clasificaciones que existen, la única que podría encuadrar para este delito sería de igual manera el hipnotismo. En los sujetos es el sujeto activo, pues el sujeto activo puede ser cualquier persona y el sujeto pasivo va a ser el Estado. En los objetos, tanto el jurídico como el material, pues es la seguridad del Estado y en el material es el Estado. La tipicidad es atípico desde el momento en que el agente o el sujeto activo del delito lleva a cabo su conducta que describe el legislador en el tipo penal. Posteriormente, pues en el momento en el que el sujeto activo para este delito se rehúsa a prestar algún servicio de interés público, se niega a prestar un servicio del interés público, pues está cayendo en la tipicidad. Para la tipicidad, pues es el elemento negativo, y de igual forma que en el delito anterior puede que se dé la tipicidad por falta de alguno de los elementos descritos por el legislador. La antijuridicidad pues se da cuando se comete alguno de los supuestos que se da en la norma penal, pero al momento de al momento de que se vulnera esta norma penal, pues se comete esta antijuridicidad, y para ello pues también existen las causas de justificación, que para este delito puede cuadrar el ejercicio de un derecho o en su caso el cumplimiento de un deber. La imputabilidad pues se da igual de la misma manera, que la persona o el sujeto activo del delito conozca o sepa reconocer sus acciones dentro del campo penal, y las causas de imputabilidad se dan de la misma manera, que igual existen varias clasificaciones en las que se pueden dar, pero específicamente en este delito puede presentarse que la persona tenga algún trastorno mental. En la culpabilidad, pues este delito se puede dar de forma dolosa, y en la punibilidad se le impondrá prisión de 3 meses a 1 año de prisión, con de 5 a 30 días de multa. Las atenuantes, aquí sí se presentan atenuantes, y son en los siguientes artículos donde se le aplicará la prisión de 1 a 2 años y de 5 a 25 días de multa al que por medio de violencia física se oponga a que la autoridad pública o agentes ejerzan alguna de las funciones en forma legal o resiste el cumplimiento de un mandato de autoridad que satisfaga todos los requisitos legales. Esto lo podemos encontrar en el artículo 315. En las extenuantes pues no aplica para este delito.